Sí, licenciada, ya podemos dar inicio al curso de inmunizaciones y gestión del manejo de la cadena de frío. Ya puede compartir pantalla, ya podemos iniciar. Muy amable, gracias. Muy bien, muy buenas tardes a todos los participantes. Mi agradecimiento a los organizadores por esta invitación. Y realmente el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante para los enfermeros, las enfermeras del país. Un tema que es vital en el trabajo del enfermero peruano, ¿no es cierto? Estamos hablando de una actividad final, como son las inmunizaciones, y que lógicamente conlleva todo un proceso de gestión, ¿no? Desde la planificación, ¿no? Para el manejo, para el tratamiento, para el buen uso de la cadena de frío, ¿no? Que es tan importante. Bien. Vamos a empezar, cuando hablamos de inmunizaciones, también hablamos de vacunas, abordamos las vacunas, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a empezar con un pensamiento que dice un representante de la OMS, que es el oficial mayor de la Organización Mundial de la Salud, que dice, con respecto a las vacunas, dice que a excepción del agua limpia, ningún otro factor, ni siquiera los antibióticos, han ejercido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad, lógicamente refiriéndose a las vacunas. Imagínense lo importante que son las vacunas. Solamente el agua limpia, dice, puede haber tenido un efecto tan importante en la reducción de la mortalidad en el mundo, ¿no? Estamos hablando a nivel mundial. Bien. Aquí hay que hacer una diferencia siempre entre lo que es vacunación y lo que es inmunización, ¿cierto? Vacunación, ya a estas alturas creo que a los colegas presentes o estudiantes, también participantes en general, la vacunación en sí es la administración de la vacuna. Cada vez que uno aplica un inyectable, una vacuna oral, ¿no? Está vacunando. En cambio, la inmunización es un proceso ya más complejo, por el cual se produce la inmunidad contra la enfermedad contra la cual se vacuna en ese momento, ¿no? Y esta inmunidad se produce a partir de darle antígenos, de poner en el cuerpo antígenos, ¿no? Para que una vacunación genere inmunización, y esto es necesario siempre tomarlo en cuenta, hay requisitos, ¿no? Entonces, un requisito primero es que la vacuna sea adecuada. Y nosotros los enfermeros manejamos nuestros 5 correctos. Y recuerden que la vacuna está considerado, es un producto biológico, es un fármaco en sí. Entonces, la vacuna tiene que ser adecuada, tiene que haber una correcta conservación de la cadena de frío desde la producción hasta el momento de administración al paciente. Eso es sumamente importante, ¿no? Y el tercer requisito es la administración correcta. Verificar la edad, la dosificación, el lugar anatómico de la administración y la vía de administración. Cosas que desde pregrado hemos aprendido todos los enfermeros, las enfermeras. E incluso capacitamos a estudiantes y capacitamos también a personal técnico de enfermería, porque, por ejemplo, en el interior del país no hay suficientes manos, no hay suficientes enfermeros, ¿no? Entonces, la vacuna es de menor complejidad en las regiones, en las zonas más alejadas, las delegamos a los técnicos de enfermería. Entonces, tenemos que saber muy bien estos requisitos, muy bien manejar nuestro tema de las inmunizaciones, que son los que nos corresponden, donde somos las responsables. Recuerden que ustedes a nivel del Ministerio de Salud, la responsabilidad recae en una enfermera sobre una dirección, que es la que conduce al país en el campo de las inmunizaciones, ¿no? Sí, Entonces, sí. es importante también que lo que he puesto en rojo, ¿no? Hay que recordar. De no cumplirse estos requisitos, imagínense estos 3 requisitos que hemos dicho, podemos vacunar,
pero no inmunizar. ¿Y cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de los enfermeros? ¿Solamente vacunar? La vacunación es un proceso. Nosotros finalmente queremos llegar a inmunizar, o sea, darle la protección, la inmunidad suficiente a ese niño, a ese adolescente, a ese adulto o adulto mayor, ¿no? Joven que está requiriendo esa protección, ¿no? Por eso somos los enfermeros. Y ahí siempre debemos recordar, los enfermeros, yo siempre he dicho, caminamos bajo dos sustentos fundamentales, ¿no? La aplicación de la bioética, ¿no? La de la ética para la vida, y de la bioseguridad. Entonces nosotros dentro del campo de la bioética, primer principio, no maleficencia, ¿no? Primum non nocere, en latín. Primero no hacer daño. Por lo tanto, yo haría daño, ¿no? Si yo estoy pensando solamente en vacunar y no inmunizar y soy una profesional, un profesional de enfermería. Entonces, lo ético es fundamental, ¿no? Otro principio es beneficencia. Lógicamente, las acciones que yo hago en salud tienen que beneficiar al paciente, al usuario, ¿no? A quien corresponde recibir mi servicio. Entonces, por eso estos requisitos son fundamentales y espero que ustedes también lo tomen en cuenta, de alguna manera lo aprendan y siempre lo reiteren también cuando estén ustedes formando a otras profesionales o estudiantes o a otros grupos ocupacionales. Porque como también decimos, aquí completamos y decimos el paciente, si no, ¿no? Si de lo contrario, si no llegamos a inmunizar, va a permanecer susceptible frente a la enfermedad, ¿no? Por eso decimos, este es un aspecto fundamental y un pilar, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a un pilar, nos referimos a una especie, por decirle, de columna que sostiene todo una operación, ¿no? O un trabajo, ¿no? Que se llama inmunizaciones, ¿ya? Y que es el rol, uno de los roles finales del enfermero peruano. Muy bien. También hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones, ¿no? Primero, que la inmunización, ustedes saben que a lo largo de la historia, la inmunización ha sido una de las medidas, ¿no? Que más ha aportado al desarrollo, a la humanidad, ¿ya? Consideramos que como actividad de salud pública, ¿no? Tiene un mayor costo-beneficio y costo-efectividad en los 2 últimos siglos que ha vivido el mundo. ¿Ya? Aun cuando se admite que las vacunas no son completamente eficaces, constituyen las intervenciones más seguras en salud. Así que hay que estar seguro de eso. Las intervenciones más seguras de salud, las medidas preventivas, incluso en una pandemia. En este momento, ¿cuál es la medida que estamos aplicando? La vacunación, ¿no es cierto? También contra esta enfermedad, que es este virus, ¿no? COVID-19, que afecta al mundo. Bien, en este caso estamos hablando de la vacunación regular, ¿no es cierto? De la estrategia, la denominada en los niveles operativos estrategia nacional o estrategia regional o estrategia sanitaria de inmunizaciones, ¿no? Bien, recordemos también, entre esas consideraciones, porque es importante reconocer, ¿no? También eso nos da una seguridad de lo que decimos, que la viruela fue una enfermedad que ha sido erradicada del Perú con la vacunación. Miren, yo llegué a aplicar la antivariólica cuando era estudiante, ¿no? A pesar que era una técnica bastante difícil. Es como la vacuna BCG, que también es compleja, ¿no? Porque no vaya a ser, no, o sea, profesionalmente lo podemos hacer, pero no lo podemos dar fácilmente a un alumno ni a un técnico, menos a un técnico, ¿no? ¿Por qué? Porque implica una técnica de precisión. Precisión para colocar la técnica intradérmica, como debe ser, ¿no? De generar, por ejemplo, una pequeña, un hinchamiento, por decir, de la zona, le aplicamos, que es el hombro derecho, ¿no? Que se va a convertir después en una heridita,
¿no? Porque tiene que ser así para que quede una cicatriz. Muy bien, entonces esa complejidad y mayor tenía la antibariólica. La antibariólica se aplicaba con un raspado donde se aplicaba la gotita, ¿no? Pero había también ciertas dificultades, o sea, que había que tener bastante destreza en la aplicación. Entonces, con esa vacuna pudimos hacer muchas cosas y llegamos a erradicar en conjunto con el mundo, erradicamos la viruela. O sea, la sacamos de raíz, ¿no? No solamente en el Perú, sino en el continente americano, ¿no? Y otras de las enfermedades que han sido eliminadas, no erradicadas hoy. Hablamos de erradicación cuando ya no existe, pero hablamos de eliminación cuando hay algunos lugares del mundo en el cual existen todavía, por ejemplo, la enfermedad de sarampión y polio todavía se encuentra en vías de eliminación, ¿no? Porque todavía existen en algunas zonas del mundo. Es importante también saber y tomarlo en considerarlo, lo que vamos a decir. Primero, que el compromiso de recursos económicos públicos con inmunización o vacunación está basado típicamente, ¿no? Y generalmente sobre la ética y sobre los derechos humanos. Miren, la salud es un derecho, ¿no es cierto? Y el hombre tiene derecho a la vida, inconstitucionalmente incluso, ¿no? Está establecido, ¿ya? Precisamente ese compromiso de recursos públicos basado en la ética, basado en los derechos humanos, ¿no? En los cuales se considera que no debe haber enfermedad, que se debe haber ahorro en gasto por prestaciones, ¿no? Que haya eficiencia, que se surta de medicamentos para las poblaciones y hospitalización, hotelería hospitalaria, que le decimos, ¿no? Estos mismos argumentos económicos, a pesar de su esfuerzo, han sido limitados, y eso sí hay que reconocerlo. Trabajamos en ese marco de ética y de derechos humanos, sin embargo tenemos una limitación de situaciones económicas, ¿no? Y que no han dado el impacto necesario que requeriríamos para, en el más breve tiempo, en todo caso, ir eliminando las enfermedades, ¿no? Pero también, porque ustedes saben que las enfermedades también ya nos ha demostrado el COVID-19 cómo va variando, ¿no? En el tiempo, ¿no? Igual el bacilo de Koch también, que causa la tuberculosis, también ha variado en el tiempo, y en fin, ¿no? Entonces, el desarrollo científico tecnológico de alguna manera nos puede asegurar unas mejoras en la calidad de los productos o los insumos que podamos crear, pero eso también se da con un presupuesto económico que sea necesario para estas investigaciones que se deben realizar. Bien. Hay toda una base legal, pero ya que estamos hablando el día de hoy de inmunizaciones y de la gestión de la cadena de frío, entonces hay que recordarlas un poco centrándonos en ellas, e incluso con los eventos supuestamente atribuidos a las vacunaciones e inmunizaciones, ¿no? Entonces, aquí he considerado 6 normas legales, ¿no? 6 documentos, leyes que los enfermeros deben conocer. Esto es fundamental. O sea, aquí existen otras también, ¿no? Relacionadas. Sin embargo, yo les pediría a ustedes que presten atención y se aprendan esta base legal. Eso va a ser importante. ¿Por qué? Porque es nuestra actividad final. Nadie debe saber más que nosotras, las enfermeras, los enfermeros, de ese tema, de inmunizaciones, de la gestión de la cadena de frío, ¿no? Claro, el químico farmacéutico también está viendo el tema de la cadena de frío, ¿no? Porque por ser primeramente, por el tema del biológico sobre todo, ¿no? Ellos, como son los farmacéuticos, son los que manejan inicialmente también este fármaco, este biológico, ¿no? Muy bien. Entonces, en esta base legal, mire, el año 2003 salió la ley 28010, la Ley General de Vacunas. Esa Ley General de Vacunas, que sale el 21 de junio del 2003,
declara las actividades de vacunación obligatoria para la salud pública nacional, porque ahí se reconoce su elevado impacto en la prevención, en el control de las enfermedades prevenibles por vacunas. Ya no estamos vacunando solamente de 2003, ¿no? Estamos vacunando de muchos años antes, ¿no? Sin embargo, la ley sale para reconocer el elevado impacto que tiene la prevención y control de inmunoprevenibles las vacunas. Otro argumento legal es la RM 063-2014, ¿no? Del 23 de enero de 2014, ¿no? Esta RM aprueba la Directiva Sanitaria 054 del MINSA, ¿no? Que es la directiva para la vigilancia epidemiológica de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación e inmunización, o sea, a los ESAIS. Esto por las situaciones que las vacunas, ¿no? Pueden causar en algunos, las reacciones que pueden causar en algunos niños o adolescentes o adultos incluso que puedan haber recibido una vacuna. Son pocos, pero hay, ¿no es cierto? Lo otro es la RM 497 del 2017, del 27 de junio de 2017, que aprobó la norma técnica de salud 136, norma técnica que es para el manejo de la cadena de frío en las inmunizaciones, ¿no? Norma técnica de salud que precisamente incide en este eficiente manejo, en esta eficiente gestión que tiene que tener la cadena de frío para la conservación adecuada de las vacunas. En el punto 4 tenemos la RM 537, que aprueba la norma técnica 137 del MINSA, norma técnica para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y niños menores de 5 años. Lógicamente, que es necesario nosotros cuando estamos trabajando las vacunas en una inmunización, en un establecimiento de salud, ¿no? Tenemos que también, como enfermeros, tenemos nuestro consultorio para el control de crecimiento y desarrollo de niños menores de 5 años, ¿no? Y ahí también manejamos las vacunas para esos niños, ¿no? Hacemos la inmunización también de esos niños, ¿no? De acuerdo a los controles que se vienen dando del pequeño, ¿no? O del adolescente incluso. La RM 719 del 1 de agosto de 2018 aprueba la norma técnica de salud 141, norma técnica que establece el esquema nacional de vacunación, ese es el vigente, esquema 2018, ¿no? La resolución directoral, también le traigo acá, 01-2021 de la DIGEMI, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud, que aprueba un formato de notificación de eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, o sea, los ESAIS. Esta es una base legal fundamental, como le digo, para aquel enfermero que debe tenerlo siempre fresco, siempre recordándolo, ¿no? Tenemos que aprendernos los números incluso de la ley, de las resoluciones, ¿no? Son pocas, así que vamos a poderlo aprender más fácilmente. Es necesario. ¿Sí? Este es nuestro quehacer, esta es nuestra actividad final y es por la que debemos responder al país y a nuestros usuarios. Bien. La RM 719, que aprueba la norma técnica 141, ¿no? Aquí la vemos, ¿no? Esta se dio el 1 de agosto de 2018. Tiene como finalidad proteger a la población peruana de los riesgos de contraer enfermedades prevenibles por vacunas y como objetivo general establecer el esquema ordenado y cronológico de vacunación de cumplimiento obligatorio a nivel nacional. O sea, esa norma es nuestro sustento, porque nosotros a través de la RM 719-2018, que es la última, ¿no? Aprobamos la norma técnica de salud 141, en el cual se dice que la finalidad, ¿no? De este esquema de vacunación es proteger a la población peruana de los riesgos de contraer enfermedades prevenibles por vacunas. Muy bien. Entonces vayamos. ¿Contra qué enfermedades, ¿no? prevenimos, ¿no? con las vacunas nosotros? Muy bien, aquí vamos a recordarlo, ¿no? Sarampión, rubiola y rubiola congénita, varicela, parotiditis, tosferina, tétanos, hemófilos influenza B, tuberculosis, la forma más graves, lógicamente,
¿no? Las formas más graves: poliomielitis, hepatitis B, rotavirus, neumococo, VPH, virus papiloma humano, ¿no? ¿Qué vacunas, según calendario de vacunas? Acá están las 17 vacunas. La vacuna BCG, ¿no es cierto? La vacuna contra la hepatitis B, HBV, ¿no? La vacuna pentavalente, la vacuna toxoide diftotétano pediátrico, DT, la vacuna contra hemófilos influenzae tipo B, HIV, vacuna contra la poliomielitis inyectable y oral, ¿no? IPV y VAPO, ¿no? Vacuna contra rotavirus, vacuna antineumocócica, la vacuna contra sarampión, paperas y rubiolas, SPR, vacuna contra sarampión y rubiola, la SR, la vacuna contra la varicela, ¿no? Esas son una de las nuevas, ¿no? Hay varias de las nuevas que estamos aplicando, ¿no? Vacuna antiamarílica, el AMA, vacuna contra la difteria, pertussis, tétano DPT, la vacuna DT adulto, la vacuna combinada DTPA para gestantes, vacuna contra el virus del papiloma humano, VPH, y la vacuna contra la influenza. Entonces, ¿qué tipo de vacunas utilizamos? Vamos a recordar un poco algunas vacunas, por ejemplo, la vacuna BCG, ¿no? Es una vacuna de Bacilo, Calmette y Guerin, ¿no? Por su descubridor, ¿cierto? Protege contra la forma más grave de tuberculosis. Quiere decir que esta vacuna, ojo, no se aplica, porque la gente a veces dice, ¿no? Pero si yo tengo mi vacuna, tengo mi huellita en mi hombro derecho de que a mí me han puesto vacuna, la vacuna BCG, y a veces incluso he hecho queloide, ¿no? Porque a veces crece la piel, ¿no? Entonces, y 2 veces me la han puesto, ¿no? Entonces, eso no significa que te proteja contra la tuberculosis, sino contra la forma más grave de tuberculosis. ¿Cuál es la forma más grave de tuberculosis? La vacuna con tuberculosis meningia y la vacuna, la enfermedad de tuberculosis meningia y la tuberculosis miliar, o sea, generalizada, ¿no? Contra esa nos protege. Entonces ese niñito, a lo mejor la mamá le está dando de lactar, sí, pues se puede, y la madre la educan, pero no cumple y tose en la carita al niño, y se infecta el niño, ¿no? Pero por lo menos aseguramos que ese niño no se muera, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos protegiéndolo contra la forma más grave. Porque en ese niñito no va a ir de frente al pulmón, pero lo primero que va a afectar es la meningitis o se va a generalizar en su cuerpo, porque él no tiene suficientes defensas. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, ¿ya? La dosis es de 1/10, ¿no? Dentro de las 24 horas de nacimiento, ojo, recuérdenlo bien, ¿ya? Miren, si ustedes leen la RM719, ¿no? Lo que van a ustedes a encontrar es una hoja por cada tipo de vacuna. Yo les recomiendo que ustedes revisen la RM719. Ahí está toda la indicación, la dosis, para qué sirve, las reacciones, ¿no? En fin, la presentación, ¿no? Todo está, todo lo que debemos de saber por si A o B, o para recordar por si A o B olvidamos algo, está en esta RM719, ¿ya? Es un documento, es una resolución que contiene una norma técnica de salud que aborda todas las vacunas y las va desarrollando una por una. Así es que yo les traigo un resumen de todo eso, ¿no? Entonces, recuerden bien que la vacuna BCG se tiene que colocar en máximo unas 24 horas de nacimiento, teniendo en consideración su peso, eso es importante, ¿no? A partir de 2 kilos, ¿no? Que no tengan cuadro clínico manifiesto, lógicamente, de la enfermedad, y la vacuna, dice, se presenta, es multidosis, ¿no? Es una vacuna que se pone, que viene para 10 niños, hay alguna presentación como de 20 niños, ¿no? Entonces, se administra por vía intradérmica,
Por eso esa no la delegamos, eso lo ponemos los enfermeros, ¿no? No creo que en ningún establecimiento estén delegando eso. He trabajado en zona de frontera y esa vacuna la colocaba yo, ¿no? Entonces he trabajado en muchos pueblitos, ¿no? Entonces podemos delegar algunas de menos complejas, ¿no? Es más fácil la administración, pero esta no. ¿En dónde se coloca? En el músculo deltoide del brazo derecho a 2 centímetros del acromión, ¿no es cierto? Entonces, ustedes ahí ponen sus 2 deditos debajo del acromión, donde se une, ¿no? El hombro, en el hombro, ¿no? Del hombro, ahí 2 dedos y colocamos la vacuna, ¿no? Por vía intradérmica. La jeringa descartable, aguja, todo eso nos viene la vacuna con su aguja, nos viene la vacuna en los establecimientos de salud, ya sabemos que nos viene la vacuna, su aguja, porque así lo programamos. La gestión precisamente, tanto de la inmunización como de la cadena de frío, implica un primer proceso que se llama planificación, programación. Anualmente programamos a los enfermeros, ¿en base a qué? En base a la población asignada, ¿no? Población sujeto de programación, dice, ¿no? En la cual, por ejemplo, tengo 1000 niños menores de 1 año. ¿Qué le voy a aplicar al niño? De acuerdo al calendario. Entonces, la vacuna BCG tiene que ser, ¿a cuántos niños? Al 100% de niños, ¿no es cierto? No, a lo mejor como es centro de salud, tengo un porcentaje nomás porque se han puesto ya en el hospital, ¿no? Pero ese porcentaje tengo que programar, ¿ya? Entonces también tiene su algodón, tiene su alcohol, agua jabonosa, ¿no? Los implementos que podemos requerir, y la aguja retráctil de un cc, ¿no? Aguja dice 27 por 1/5, ¿no? Es la más pequeñita, ¿no? Luego viene la vacuna contra la hepatitis B. Miren, y ahí ustedes están viendo los frasquitos también, ¿no? Es una vacuna inactivada, recombinante, la dosis de 0.5 al recién nacido, las primeras 12 horas, máximo hasta 24 horas de nacimiento, igual que la BCG. Igualmente que la BCG tiene que tener un peso igual o mayor de 2 kilos, de 2000 gramos, ¿no? Este es monodosis. ¿Qué significa monodosis? Que es una por cada niño, una dosis, ¿no es cierto? No es como la BCG, que es multidosis, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces se administra por vía intramuscular en el tercio medio del músculo vasto externo del muslo. Ustedes saben perfectamente dónde queda el vasto externo, ¿no? En la cara externa del muslo, ¿no? Con jeringa descartable, con aguja de 25 por 5 octavos. Recordar un poquito de algunas vacunas. Pentavalente, vacuna combinada que contiene 5 antígenos, ¿no? El toxoide de difteria y tétanos, bacteria inactivada de pertussis, polisacárido conjugado de hemófilos influenza, tipo B y antígeno de superficie de hepatitis B. Cada dosis medio centímetro por vía intramuscular en el tercio medio de la cara anterolateral externa del músculo, igualito, ¿no? Vasto externo, con jeringa retráctil de UCC y aguja 25 por 1. Un pequeñito, entonces hay que ponerle con esa aguja, ¿no? La pentavalente. Luego tenemos también la vacuna antipolio inactivada e inyectable, ¿no? IPV. La vacuna de poliovirus inactivados es una vacuna inyectable. Miren, los últimos años se dieron estas vacunas inyectables, antes era vía oral, ¿no? E incluso un tiempo venían en frascos de vidrio, y los chupones, que le llamábamos, ¿no? Venía en una bolsita PAP. Y siempre en la programación tenemos que tener muy en cuenta, sobre todo cuando estamos en campaña o cuando vamos a salir a la comunidad, porque ahí no nos vamos a acordar recién de algún recurso. Pero hubo una campaña en esas épocas que hicimos, y ahí teníamos puestos de vacunación, ¿no? Y en un puesto de vacunación no fue una enfermera, porque los puestos de vacunación, los puestos de salud alrededor del centro de salud base, ¿no? Algunos de los médicos, y tenía su técnico de enfermería, iban a recoger la vacuna, no tenían enfermero en esa época. Y en el momento de recoger la vacuna,
¿no? Recogieron la vacuna antipolio, su DPT y la sarampión y todas las vacunas necesarias, pero ¿qué pasó? Que la persona que estaba distribuyendo se olvidó también de darle el chupón, ¿no? Y el personal técnico de enfermería también se olvidó pedirlo, ¿no? Total que llegó a su establecimiento, la gente vio una colaza en su puesto de salud, era un puesto, ¿no? Entonces, estaban haciendo la cola, y cuando empezaron a preparar ya las vacunas, vieron que no estaba. Y hubo una pérdida de tiempo, de todas maneras, a pesar que estaba cerca, ¿no? Y tenían movilidad, menos mal, para ese día, porque a veces los puestos de salud no tenían movilidad, pero para ese día se le había puesto movilidad, entonces tuvieron que venir a recoger, ¿no? Son experiencias, son lecciones aprendidas, que ocurren en las comunidades más alejadas. Por eso es que el enfermero tiene que planificar y tiene que ser consciente de quién recoge la vacuna, y que tiene que recogerla. Y tiene que verificar, ¿no? Entonces, es necesario siempre, porque ese tipo de errores, imagínense, hace una pequeña demora, aunque sea de 15 minutos al usuario, y no debemos, ustedes saben que tiempo de espera es maltrato. Eso tienen que recordar siempre. Tiempo de espera es maltrato al paciente, al usuario, ¿no? Y es una de las primeras causas de maltrato en el usuario, por estudios que se han hecho, ¿no? Se han hecho estudios para determinar con respecto a la atención al usuario, y se ha visto que el maltrato, y un primer maltrato es el tiempo de espera. Si yo espero por mi vacuna, estoy en mi cola y no llega, ¿no? Hay situaciones, lógicamente, que a lo mejor de alguna manera se justifican, ¿no? Pero también lo hemos visto en el COVID-19, en la COVID-19, ¿no? La vacuna contra el COVID, la gente se ha cansado hasta de esperar, e incluso ya la gente se fue en algún momento. Esas cosas tenemos que prevenir los enfermeros. Tenemos que siempre pensar que hay imponderables que tenemos que solucionar, ¿no? Miren, como enfermera he manejado campañas de vacunación a niveles distritales, he trabajado también en la Direza Moquegua, he trabajado en centros de salud, por ejemplo, San Juan de Lurigancho, que tenía varios puestos de salud, he trabajado en Sullana, ¿no? En fin, he trabajado en varios lugares, en Iquitos, en varios lugares he trabajado, pero sobre todo en zona de frontera he estado, que tenía a cargo brigadas de penetración, ¿no? Donde, como decía el señor que nos dotaba de cadena de frío, él nos decía, ¿no? En Lima usted se cansa de vacunar, aquí se va a cansar de caminar, ¿no? Es cierto, puedes caminar 2 horas, 4 horas, y para llegar a 5 o 6 niños, y eso era bastante para nosotros, ¿no? Era un éxito, porque podías encontrar 2 o no podías encontrar ninguno, ¿no? Sobre todo en la zona de frontera, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que siempre contemplarlas y tratar de resolverlo, dar respuesta, pensando siempre. Recuerden siempre en cada curso que imparto, recuerdo que la enfermera no solamente tiene un campo científico, sino tiene un campo técnico, tecnológico, ¿no? Y también humano, sobre todo, humano, pensando en el ser humano, pensando en la persona, en ese usuario pequeñito, adolescente, adulto mayor, en fin. Eso es lo que nos ha llevado a escoger la profesión de enfermería, ¿no? Que es tan maravillosa, ¿no? Pero que requiere mucho de ese espíritu humano, de ese pensar en el otro, ¿no? Para poder resolver problemas que pueden presentarse, que siempre se presentan en cualquier estrategia, en cualquier circunstancia, ¿no? Pero que no debe existir en el momento de los hechos. Hay que evitarlos. Entonces, como decía, la vacuna poliovirus inactivados, ¿no? Vacuna antipolio inactivada inyectable, se administra a los 2-4 meses de edad, la dosis de medio centímetro, vía intramuscular, con jeringas de igualito de 1 cc, aguja 25, ¿no? Por 1. Los niños que constituyen población en riesgo por ser portadores del virus de VIH o nacidos de madre portadora de VIH deberán recibir exclusivamente las 3 dosis de la vacuna IPV inyectable. ¿Ya? Los niños, ellos son los que van a recibir exclusivamente las 3 dosis. ¿Ya? Acá estamos viendo que son y 2 y 4 meses, pero en esos casos de esos niños portadores de VIH o de madres de VIH, tenemos que recordarlo siempre.
La vacuna antipolio oral, ¿no? Bivalente, ¿no? Es una vacuna de virus vivo, atenuado, de presentación multidosis, se administra 3 dosis a los 6 meses, 18 meses, 4 años de edad. Cada dosis comprende 2 gotas de la vacuna por vía oral, ¿no? Es una vacuna, por ejemplo, esa fue una de las vacunas que en provincias, en los pueblitos alejados, donde había promotores de salud, en la zona de frontera, por ejemplo, en Lancones, no había enfermera. La única enfermera era yo. Estoy hablando hace muchos años, ¿no? Entonces tenía que capacitar a mis técnicos, que eran pocos también. Los puestos tenían sanitarios, pero en las zonas más alejadas, las comunidades, pues, de todas maneras, siempre van entre ellos mismos ayudándose y forman su puesto, ¿no? Abren una casita, un establecimiento, le piden al gobernador, en fin, en esas épocas, y ahí, o en el local comunal, y ahí tenían una promotora, que ellas mismas habían elegido, ¿no? Porque así debe ser, el promotor debe ser elegido por la comunidad, no elegido por nosotros. De tal manera, nosotros lo capacitamos, porque recuerden ustedes que la comunidad nos lo pone al servicio para ellos, ¿no? Y quiere que nosotros lo capacitemos. La vacuna contra el neumococo, ¿no? Formada por los serotipos más comunes, causantes de enfermedades graves por neumococo, ¿no? Que dan la neumonía, por ejemplo, ¿no? Precisamente previene, ¿no? En niños menores de 2 años, cada dosis de medio centímetro, vía intramuscular, cara anterolateral externo del muslo, con jeringa de 1 cc con aguja 25 por 1, ¿no? La vacuna contra rotavirus es otra vacuna oral, ¿no? El rotavirus, usted sabe que previene las enfermedades diarreicas por rotavirus, ¿no? Previene sobre todo enfermedades severas por rotavirus, viene con una jeringa ya precargada, ¿ya? ¿No? Ya aplicado con un aplicador oral, ¿no? De 1.5, 2 mililitros de suspensión oral, líquido transparente, incoloro, sin partículas visibles, ¿no? Ahí ustedes ven la figurita de la vacuna, ¿no? Bien, sigamos. La vacuna contra la influenza, ¿no? Ya ustedes saben qué cosa da la influenza, la da la gripe, ¿no es cierto? Entonces, esta vacuna dice contiene cepa de virus fraccionados inactivados, purificados, obtenidos de cultivos celulares de pollo, incluye cepa de influenza A, H1 y H1N1 y H3N2. Cepa de influenza tipo B, vacuna que confiere inmunidad contra los serotipos prevalentes de la influenza. Usted sabe que eso se da por estaciones también, ¿no es cierto? Circula más, los procesos respiratorios circulan más en temporada de invierno, ¿no? La cepa varía cada año. Eso también ha tenido una variación. Ustedes saben que también tuvimos una epidemia de H1N1, que también la anunciaron como una pandemia en la Organización Mundial de la Salud, aunque después se vio que había conflicto de intereses entre la OMS y los productores de la vacuna, ¿no? Que la Sociedad Científica Alemana denunció. Bueno, pero esta vacuna se administra a partir de 6 meses hasta 2 años, 11 meses, 29 días, 0.25 mililitros, y mayores de 3 años, medio centímetro por vía intramuscular, igualito en el muslo, ¿no? Vasto externo, ¿no? Con jeringa retráctil de 1 cc y aguja 25. La vacuna contra la varicela. Pensar que antes nosotros teníamos varicela y todos los hermanos se contagiaban, y después sabíamos que ya nunca más nos iba a dar, ¿no? Entonces, ahora existe ya la vacuna, ¿no? Por las complicaciones precisamente que tiene, ¿no? Es una preparación de las cepas virus atenuadas de la varicela, ¿no? Contiene cada dosis de vacuna reconstituida de medio centímetro, ¿no? Un frasco de ampolla con dosis única de medio centímetro de vacuna, acompañada de un frasco diluyente, ¿no es cierto? Hay que diluir una dosis a partir del año a 2 años, 11 meses, 29 días, vía subcutánea, en la parte superior de la cara lateral externa del brazo, o sea, tercio medio del músculo deltoides, como hablamos los enfermeros, ¿no? Tercio medio del deltoides, decimos, ¿no? Se utiliza jeringa descartable o jeringa recargada, de 1 cc con aguja de 25 por 5 octavos. La vacuna, sarampión, papera, rubiola, ¿no? También igualmente, es una vacuna viva atenuada, triple, viral, un triple por las 3 enfermedades que protegen, ¿no? Esta vacuna
¿no? Viene en un frasco liofilizado y ampolla con diluyente de medio centímetro, jeringa descartable igualmente de 1 centímetro con aguja 25 por 5 octavos. La antiamarílica, la AMA, ¿no? Vacuna, la antiamarílica, AMA, ¿no? Es de virus vivo, atenuado. Ahora vamos a decir cuáles son las vacunas de virus vivos y muertos, como lo llamamos, ¿no? Entonces, este contiene virus vivos, virus de la fiebre amarilla, ¿no es cierto? Entonces, la dosis es de medio centímetro, ¿no? La vacuna es presentación multidosis, se aplica a los 15 meses, ¿no? Año 3 meses, en todo el país, medio centímetro por vía subcutánea, en la parte cara lateral externa del brazo, tercio medio, o sea, del deltoides, el jeringa igualmente de 1 cc con aguja de 25 por 5 octavos. La vacuna DPT, yo creo que ya muchos de ustedes están recordando y a lo mejor saben muchísimo porque ya las han aplicado, pero ahorita ya vamos a terminar con esto, con esta parte de la vacuna. Vacuna DPT, la vacuna es una mezcla del toxoide tetánico, difterico y vacuna de células muertas o inactivadas de la bacteria Bordetella pertussis, llamada, ¿cómo le llamamos también? La enfermedad producida por la Bordetella pertussis, Bordetella pertussis se llama tos convulsiva, o también le llamaban coqueluche, ¿no? Así se llamaba, ha tenido coqueluche, ¿no? Muy bien. Cada dosis es de medio centímetro, ¿no? Y contiene un frasco de 10 dosis, ¿no? Es de suspensión blanca, ¿no? Que hay que remover solamente moviendo la muñeca de manera circular, ¿no? Con el frasco entre los dedos, ¿no? Siempre hay que coger el frasco, solamente la tapita, se puede decir, ¿no? Porque no, la vacuna no debemos nunca calentarla. La vacuna no se toca con la mano, ¿no es cierto? Hay que tratar de tocarlo para dar esa rotación, porque se sienta, ese líquido blanco se sienta, ¿no? Entonces hay que darle vueltas de manera circular, ¿no? Moviendo solamente la muñeca, ¿ya? Igualmente la jeringa es de 1 cc con aguja de 25 por 5 octavos. La contra la hepatitis B, ¿no? Esta vacuna protege contra la hepatitis B precisamente, vacuna monodosis, o sea, una dosis por cada niño, pero hay presentaciones y presentaciones también, ¿no? Frasco de un cc, suspensión líquida, esto podría cambiar en el tiempo, ¿no? Igualmente en el tiempo que yo he vivido también ha habido que habían vacunas multidosis, ¿no? En la misma vacuna, pero multidosis, ¿no? Es la vía intramuscular, igualmente, en la región del deltoides del brazo, y la jeringa es igual de 1 con la aguja 25 por 5 octavos. La azulita, ¿no? Ya sabemos también, ya conocemos a las jeringas, las agujas sobre todo por los colores, ¿no? Desde la formación pregrado nos enseñan a distinguir las agujas por colores, ¿no? Muy bien. La vacuna DT, ¿no? La vacuna DT, difteria tétano, mezcla de toxoide tetánico y difterio purificado absorbido en hidróxido o fosfato de aluminio, ¿no? Que es la sustancia en la cual se purifica, se absorbe. Una dosis de medio centímetro, ¿no? La dosis, el frasco tiene 10 dosis, de 5 cc, de tal manera que sale 10 dosis. La suspensión es blanca, ¿no? También grisácea. ¿A quién se administra? A las MER, ¿no? Mujeres en edad reproductiva. Desde los 12 años, porque ocurren así, ¿no? Hasta los 49 años de edad, ¿no? Se reconoce la edad reproductiva desde los 12 hasta los 49 años de edad. Se administran 3 dosis. La primera, en el momento de la captación, ¿no? Que ocurre en el establecimiento. La segunda, a los 2 meses después de aplicada la primera dosis, y la tercera a los 6 meses después de la segunda. ¿Ya? Se administra medio centímetro vía intramuscular, en la región deltoides, el brazo, jeringas descartables, igual del mismo tamaño, 1 cc con 25 octavos, ¿no? La vacuna contra el virus papiloma humano, ¿no? Esta es una vacuna que ha tenido mucha discusión hace ya años en varios países, ¿no? Porque decían que solamente protegía a cierto número, 3 o 4 virus que causan el papiloma humano.
Sin embargo, los países lo han aceptado porque no hay otra vacuna, en todo caso, se vienen así, de todas maneras hay estudios siempre, ¿no? El virus de papiloma humano está asociado con el cáncer cervical, verrugas genitales, ¿no? El frasco es monodosis, perdón, ¿no? Medio centímetro, el líquido es blanco, nublado, 2 dosis, la iniciada de primer contacto en el centro educativo o en el establecimiento de salud, seguida de 2 dosis con intervalo de 6 meses, ¿ya? Se vacuna al 100% de la niña de 5º grado de primaria, ¿no? Ahora, si la niña no estudia, el referente es tener 9 años de edad hasta los 13 años, 11 meses y 29 días, ¿no? Dosis medio centímetro, vía intramuscular, en el brazo, o sea, en la región deltoides, jeringas igualmente de 1 cc con aguja 25 por 1. La primera dosis en los colegios nacionales y particulares del país al inicio del año escolar se da previa orientación. Ojo, el rol educativo comunicacional que tiene el enfermero peruano, enfermero o enfermera peruano. Miren, es importante, ¿no? Hay personas que no les gusta hablar. La enfermera, lógicamente, en la formación tiene que haber aprendido a comunicarse. Y el rol educativo implica la comunicación, una buena comunicación. Asertiva, empática, comunicación educativa, ¿no? Me comunico, pero estoy educando, ¿no? O sea, la educación para la salud utiliza la herramienta de la comunicación, ¿no? Los comunicadores hacen comunicación educativa. Nosotros tenemos que aprender un poco de la comunicación educativa, porque nosotros tenemos el contenido educativo. Lo hacemos la educación, pero recuerden bien que la educación es un proceso. Cuando yo hago educación para la salud, yo instalo un primer proceso. Entonces pienso aquí, voy a generar cambios de comportamientos, ¿no? Esta persona no quería vacunarse, se resistió, esta persona tiene que venir a una segunda dosis, después a una tercera, ¿no? Sea la vacuna que sea, ¿no? Entonces yo tengo que ser lo suficientemente asertiva y empática y convincente, ¿no? Por eso se hablan de muchas estrategias, por ejemplo, como la abogacía. Abogacía significa no es otra cosa que convencer. ¿Qué hace el abogado? Defiende a su caso, que es un señor enjuiciado por algo, se planta frente a un juez y tiene que sacar libre pues a la persona. Por eso es abogado, para que sustente las leyes. Igual el enfermero, pero no, ¿qué hace? Tiene que sustentar con un lenguaje adecuado al público, ¿no es cierto? A las personas que vamos a atender. Recuerden siempre que es una persona que tiene emociones, sentimientos, ¿no es cierto? Es una unidad biopsicosocial que tenemos que atenderlo de manera así holística, o sea, pensando en su triple dimensión humana, en lo biológico, en lo psicológico, en lo social, ¿no? Implica los estados emocionales, incluso el miedo que tienen, ¿no? Porque los niños van a tener miedo. Pues, uy, llegó la enfermera con la vacuna. Uy, nos van a inyectar, nos van a poner, se esconden, ¿no? Todavía no se pierde eso. Entonces tenemos poco a poco que ir, sí pues, ¿no? Eso de todas maneras no podemos, es innegable que de todas maneras va a sentir la vacuna. Es una jeringuita, es una agujita que se inserta en el cuerpo, ¿no es cierto? Para que poderle administrar el biológico, ¿no? Pero tiene que pensar que es lo mejor para él. Es lo mejor para él porque es más triste que esté enfermo, ¿no? Imagínense, con fiebre alta, que convulsione, incluso por la fiebre, que le dé una neumonía que pueda morirse. Bueno, no se lo tenemos que explicar de esa manera tan dramática, pero sí hay que decirle. Hay que decirle, depende de los públicos con los que estemos hablando. ¿Ya? Entonces, con respecto al papiloma humano, hay que hacer orientación e información igualmente. ¿A quién? Ahí, como hacemos en los colegios, en el escenario escuela, que también es un escenario nuestro ya por la ley, ¿no? 31.317, ¿no? Entonces, padres, profesores, alumnos, comunidad educativa, ¿no? También un formato de disentimiento informado, de consentimiento informado a los padres previa información o disentimiento si es que no quieren, ¿no? La segunda dosis a los 6 meses administrada la primera dosis debiendo culminar antes del año escolar, ¿ya? Esa es la segunda dosis. ¿Cuáles son las características de las vacunas? Las vacunas nos deben garantizar, no se olviden,
Primero la inmunidad, ya dijimos, ¿no? Los requisitos incluso. La inmunidad. Yo enfermera, usted enfermero, nosotros no vacunamos, inmunizamos. ¿Qué quiere decir? Que le damos inmunidad. Es una característica. Tienen que ser seguras. El enfermero desde que recibe la vacuna tiene que conocer el lote, la fecha de expiración, ¿no? Tiene que saber de la procedencia de esa vacuna. Para eso se les capacita, y eso tenemos que preguntar en todo caso si alguien se olvidó decirlo, ¿no? ¿De dónde viene la vacuna? Incluso hay que preguntar, ¿dónde se ha aplicado esta vacuna cuando es nueva? ¿Cuáles fueron las reacciones que se tuvo en ese país? ¿No? ¿Qué se hizo? ¿No? Entonces, la vacuna tiene que ser, la característica de nuestra vacuna tiene que ser segura, pero para que sea segura yo tengo que saber, pues tengo que asegurarme, ¿no? De que esa vacuna realmente ha tenido ya toda una experimentación, una prueba, ¿no? En otros lugares, ¿ya? Entonces, la inmunidad, la seguridad, que sean vacunas estables, ¿no? ¿No? Que mantengan o sea, viene desde la conservación, ¿no? 0 a 8 grados, ¿no? 4 a 8 grados, menos 0, en fin, ¿no? Que se mantenga una estabilidad, eficaces, ¿no? Que cumplan los objetivos, efectivas, que proteja, eficientes, ¿no? Que los recursos, que todo tengamos listo para aplicarlas. Tiene que haber un costo-efectividad, hay un costo-efectividad implica esa vacuna, ¿no? Siempre la vacuna cuesta, pero de todas maneras, claro que hay un fondo rotatorio y hay un fondo presupuestal, hay un presupuesto, ¿no? Y tiene que tener beneficio, costo-beneficio, ¿no? O sea, sí hay exámenes, sí existen exámenes, ¿no? Hay vacunas que de alguna manera ha tenido que sacarse incluso los lotes que ya han estado incluso ya distribuidos, ¿no? Pero no significa dejar de vacunar. Que separe el lote que produce A o B reacción, ¿no? A o B problema, en todo caso. Si que la reacción ha sido por algunas situaciones propias del niño, de la persona que se va a vacunar. Entonces, todo esto hay que considerarlo, ¿no? Esta característica de la vacuna, ¿no? Y esa garantía que nos debe dar. Porque eso queremos para nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, para todos, ¿no? Bien, el esquema de vacunación del menor de 1 año es recordarlo un poco, ¿no? Niño menor de 1 año, recién nacido, y hemos dicho, recibe PCG y vacuna contra la hepatitis. ¿Ya? Y que debe darse dentro de las 24 horas de nacido, ¿no es cierto? A los 2 meses, primera dosis de pentavalente, primera dosis de antipolio inactivado inyectable, primera dosis de vacuna contra el rotavirus, y primera dosis de antineumocócica. ¿Ya? 2 meses. 4 meses, ya vienen las segundas, ¿no? De lo que ya hemos dicho, ¿no? De todo lo que hemos dicho. Ya, la segunda. A los 6 meses, la tercera dosis pentavalente. ¿Ya? La dosis única de antipolio y la primera dosis de influenza pediátrica. A los 7 meses, la segunda dosis de influenza pediátrica. Bien. Luego viene el niño de 1 año, 12 meses. Primera dosis de SPR, ¿no es cierto? Sarampión, papeora, rubiola. Tercera dosis de antineumocócica. También viene la primera dosis de la varicela y la primera dosis de influenza pediátrica. Al niño de año 3 meses, ¿no? Primera dosis de vacuna antiamarílica, ¿no? Hubo una época que se ponía al año la vacuna antiamarílica, ¿no? Y ha ido variando. Igual es la vacuna de sarampión también ha cambiado, ¿no? 18 meses, o sea, año 6 meses, año y medio. Primer refuerzo de vacuna DPT y primer refuerzo de antipolio, ¿no? Y segunda dosis de SPR. A los 2 años, hasta la edad de 2 años, 11 meses, 29 días, ojo, cuando los enfermeros o cuando en salud hablamos de una edad, por ejemplo, decimos
Campaña de vacunación para los niños hasta los 4 años, ¿no es cierto? ¿Nosotros qué cosa decimos? Estamos diciendo hasta cuándo se puede vacunar el niño, hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, hasta un día antes que cumple los 5, ¿no es cierto? Cuando hablamos del niño, hasta el niño de 2 años, 2 años, 11 meses, 29 días. Ojo, así, bueno, lo estoy recordando porque ustedes lo saben también, ¿ya? Entonces, como decía, el grupo objetivo es de 12 años, perdón, 2 años, pues hasta 11 meses, 29 días. Primera dosis de la varicela, ¿no? Y primera dosis de influenza pediátrica. Niños de 2, 3, 4 años con comorbilidad. Esos son otros casos, ¿no? Un poco excepcionales ya. La primera dosis de influenza, pero esta vacuna de influenza, verán ustedes ahí, al final dice, solo para el 5% de niños de esta edad que tienen factores de comorbilidad. O sea, la programación que se hace en el establecimiento es solamente para el 5% de sus niños como comorbilidad. También se aplica la primera dosis antimalírica a aquellos que no acrediten que lo han vacunado anteriormente, ¿no es cierto? La vacuna antimalírica era al año 3 meses, ¿no es cierto? A los 15 meses. Si no lo habían vacunado, entonces aquellos que no acreditan, o que se les perdió el carnet y se olvidó la mamá, o no sabe, ante la duda, tenemos que colocar. Niños de 4 años, ¿no? Segundo refuerzo de DPT y segundo refuerzo antipolio oral. Luego vamos a los grupos objetivos y en el escenario escuela, se puede decir en 5º grado, educación básica regular. Niños de 5º grado, primera dosis de PPH, pero ya hemos dicho la edad. A los 6 meses de la primera dosis, la segunda dosis de VPH. Mujeres en edad reproductiva de 16 a 49 años, al primer contacto con el establecimiento de salud. Estamos repitiendo lo que hemos dicho ya. Primera dosis de T, a los 2 meses de la primera dosis la segunda, y a los 6 meses de la primera dosis la tercera dosis. Gestante a partir de 20 semanas de gestación, gestante desde las 27 a las 36 semanas, especificado, ¿no? En cuanto se le capte en el establecimiento, o en la visita domiciliaria que se realice, o en cuando se hace la visita con sectorización en nuestras zonas, que estamos trabajando la salud familiar, ¿no es cierto? En el primer contacto ya se tiene que captar para el establecimiento, porque se le pone su primera dosis de DP. A los 2 meses de esa primera dosis, su segunda. En el primer contacto con el establecimiento también, vacuna combinada, vacuna absorbida de dosis de DT, ¿no? La gestante, desde los 27 a las 36 semanas, al primer contacto con el establecimiento de salud, primera, tercera, 2 dosis al mes de la primera, 3 dosis al mes de la segunda, ¿ya? Al primer contacto, luego a los 2, al mes de la primera, la segunda, y luego al mes de la segunda, la tercera. Así entiéndanlo, por favor. La hepatitis B solo para aquellos que no tengan completo el esquema. Ojo. La gestante a partir de las 20 semanas, primera dosis, contacto con el establecimiento, influenza adulto también se le aplica. En varones mayores de 15 años a 64 años, susceptibles de difteria, tétano y población en riesgo. Por ejemplo, DT se pone sobre todo también en zonas rurales, ¿no? Ustedes saben que ahí existe más el tétano, ¿no? El tétano se relaciona a esas zonas donde hay incremento incluso de animales, ¿no? Entonces, podrían tener esta enfermedad. Entonces, 15 años, a los 15 años se le coloca, o al primer contacto con el establecimiento, la primera dosis, a los 2 meses de la primera dosis, la segunda, a los 6 meses, la tercera. De 5 a 59, aquellos que no acrediten la vacunación contra la fiebre amarilla. O sea que si no tienen, o no tienen carnet, no se acuerdan, a esas personas de 5 a 59 años que no acrediten, se le pone el primer contacto, como dosis única, ¿ya? La antiamarilla. Poblaciones menores de 5 años, aquellos que no acrediten la vacunación contra la SR, sarampión, rubiola, al primer contacto, dosis única, ¿ya? Sarampión, vacuna, se le pone la vacuna de sarampión, rubiola, ¿no es cierto? SR, recuerden. Bueno, este es el esquema de niños portadores de VIH, nacidos de madres portadoras de VIH, me voy a apurar. ¿Ya? Entonces acá también al niño portador de VIH, nacido de madre portadora, cuando es menor de 1 año, recién nacido, una dosis de BCG, RN, este es su calendario de, ¿ya? No es lo mismo.
Al recién nacido se le pone también la HPV, la hepatitis monodosis. Y igualmente abajo dice bien claro, hay algunos con asterisco, algunas recomendaciones que se dan a los 2 meses, primera pentavalente, primera de IPV, primera antineumocócica, ¿no? Inyectable de polio es la IPV, ¿no? 4 meses, segunda pentavalente, segunda de IPV, segunda antineumocócica, a los 6 meses, tercera pentavalente, tercera de IPV, a partir de 6 meses, primera de influenza, al mes de la primera dosis, segunda de influenza, a los 12 meses al año, primera dosis de SPR, ¿ya? Y tercera de antineumocócica. Bueno, la vacunación se registra, este es el esquema nacional, el 4, el ABC de la vacuna, que siempre debe recordar que cada una de las vacunas, lo que hemos hablado ya, las vacunas vivas o muertas, que son, ¿no? En sí, vacunas víricas y antibacterianas, ahí tenemos, por virus o por bacterias. Por virus vivas, fiebre amarilla, parotiditis, polio oral, rubiola, rotavirus, sarampión, varicela. Vacunas muertas, virales también, por virus, ¿no? Gripe, hepatitis A, hepatitis B, polio inyectable, rabia, VPH. ¿Ya? Bacterias, o sea, enfermedades generadas por bacterias. Las vacunas contra estas bacterias son vacunas vivas, la BCG, la tuberculosis, ¿no? Y es vacuna muerta, la difteria, HIV, neumococo, tétano y tosferina. Los registros, el enfermero tiene que registrar de manera clara. Por ejemplo, miren, un error grande que yo vi cuando me pusieron mi vacuna es que ponían su firma, pero no ponían su nombre. Si hubiera algún problema, yo decía, porque cuando me vacunaron contra la COVID, le dije a la señorita, pero póngame su nombre por lo menos, si no tiene un sellito, ¿no? En la segunda ya me pusieron con un sellito. En la primera, posiblemente eso no se había programado, ella puso solamente su rúbrica, ¿no? Yo no sabía quién era. Si tenía alguna reacción, hay que saber quién me inyectó. La vacuna podía haber tenido algún problema, incluso, ¿no? Ustedes saben que ahí se hace investigación epidemiológica, ¿no? Entonces, nosotros registramos como enfermeros, siempre con nuestro nombre, en carnet de atención integral del niño menor de 5 años. También en la historia clínica, en el registro diario de atención, en el sistema ICALI que se está aplicando, ¿no? Bien, para la siguiente sesión vamos a hacer la gestión de la cadena de frío. Y ya hemos dicho que los requisitos, ¿no? Es que nosotros demos, la seguridad es un requisito, vacuna segura. Y parte de la seguridad es nos da la cadena de frío. Y los enfermeros responsables en los establecimientos de salud, de la conservación, del manejo, de la gestión de la cadena de frío, tenemos que tomar en cuenta que esta cadena de frío es todo un conjunto de procedimientos, ¿ya? Y de actividades necesarias para garantizar la potencia inmunológica de la vacuna. O sea, para mantener esa potencia inmunológica, de generar inmunidad en la persona a la que se aplica. Imagínense. La cadena de frío establece procesos, tiene procesos, ¿no? Y esto tiene que haber sido planificado. A ver, ¿qué necesito para la cadena de frío? El refrigerador, necesito papel de frío, las KST, en fin, ¿no? El Bacaloyer, ¿no? Entonces, todo lo que requerimos, ¿no? Entonces, desde su fabricación hasta su aplicación. O sea, estos procedimientos de cadena de frío tienen que ser aplicados desde que se fabrica, entonces hay responsables, hasta su aplicación, que cuando llegó ya al establecimiento de salud y usted es la responsable. Estamos hablando de la vacuna del niño, o del adolescente o del adulto, de acuerdo al cronograma que hemos presentado, el esquema de vacunación, aprobado en la RM 719, ¿no? Dentro de los rasgos establecidos ya de la temperatura. El incumplimiento de los procedimientos y actividades en cualquier nivel de atención pone en riesgo la calidad de la vacuna.
se atentan contra la seguridad. ¿No es cierto? Vacuna segura, decimos. Muy bien. Aquí ustedes ven un esquema del laboratorio que produce, ¿no? Mire cómo se transporta, ¿no? Aeropuerto, almacén central, si es que tiene que venir de afuera. Lamentablemente no estamos, pues, las vacunas las estamos importando, tenemos el fondo rotatorio, el OPS, que los países de América Latina están comprando en conjunto, pero hay que trasladarlos. Eso implica tener mucho cuidado con la cadena de frío si trabajamos en ese nivel. Pero en el establecimiento, cuando ya llegue, imagínense, pasa al nivel regional, al nivel distrital, ¿no? Al almacén local, al centro de salud ya, y ahí ya estamos a lo mejor del hospital, ¿no? Y hay que darlos también en las campañas de vacunación en casas, de casa por casa, hay que darle a los vacunadores y todo tiene que seguir teniendo la cadena de frío, ¿no es cierto? Para cumplir con esa población, ¿no? Debemos recordar, es importante recordar que las vacunas son productos biológicos de compleja preparación, sensibles a factores externos que pueden disminuir su capacidad inmunológica o inmunizante. Hay que tomar en cuenta. Las condiciones del almacenamiento de vacuna dependen de su composición y formulación. La enfermera tiene que leer la literatura de cada vacuna. Quién es su fabricante, cómo debe almacenarse, porque ahí están las recomendaciones del productor. ¿Ya? Cuando yo era estudiante me acuerdo que la profesora me decía, ahí buscábamos la literatura de cada vacuna. Las pegábamos en un cuaderno para leerlo y aprenderlo. ¿Mm? No sé si se está haciendo, espero que se siga haciendo eso. Y tenemos que tener la costumbre de leer todo lo que llega a nuestras manos, en todo caso todo lo que vamos a manejar nosotros, ¿no? Se necesitan ciertas condiciones de almacenamiento especificadas por el fabricante o por la OMS. El personal responsable es el que manipula la cadena de frío, debe conocer materiales o envasados de acondicionamiento, presentación de la vacuna, volúmenes, pesos, según laboratorio fabricante. Y los equipos frigoríficos, ojo, que son nuestros instrumentos para mantener esa vacuna, según su capacidad de almacenamiento, se debe distribuir según la población objetivo asignada, ¿no es cierto? Los equipos frigoríficos, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a una zona rural de 2 horas, 4 horas, 6 horas, ¿no? ¿O van a vacunar aquí nomás en el ámbito local? Esos equipos frigoríficos o equipos de refrigeración o equipos de cadena de frío tienen que dar seguridad para su mantenimiento de la vacuna, ¿no? Bueno, esto ya lo expliqué, el proceso de transporte de las vacunas, los elementos de la cadena de frío, ¿qué tenemos? Recurso humano, la infraestructura, los recursos financieros, el equipo y complementos, ¿no es cierto? El recurso humano fundamental, ahí ven ustedes enfermeras y nuestros técnicos de enfermería que son anotadores muchas veces, ¿no? Entonces en zonas mucho más rurales donde no hay enfermeros, bueno, en estas alturas yo creo que la mayor parte ya tienen enfermeros, pero son pocos, ¿no? Y aquí están los equipos de refrigeración, de almacenamiento, que están nuestras cajas térmicas KST, ¿no? Nuestras cajas para el transporte, para llevar ahí lo están teniendo justamente las enfermeras, ¿no? Donde llevan ya las vacunas a las casas, ¿no? El recurso humano son todas aquellas personas que de manera directa o indirecta tienen que almacenar, manipular, transportar, distribuir y aplicar la vacuna o vigilar que los elementos donde se conservan o transporten reúnan todos los requisitos establecidos. Recuérdenlo, no solamente el enfermero. Los enfermeros somos responsables de la aplicación de la inmunización, también de la cadena de frío de nuestro establecimiento, en nuestro nivel. Pero hay muchas más personas involucradas, ¿no? Como dice ahí, desde el almacenamiento hasta el transporte, ¿no? O sea, hasta el chofer que transporta esas vacunas o el avión donde tiene que haber alguien preparado ahí para que se mantenga. Es fundamental contar con personas con conocimiento y experiencia en el manejo de la cadena de frío, ¿no? Esto lo dice la norma técnica de cadena de frío, que ya hemos mencionado, ¿no? ¿Cómo almacenamos la vacuna, no? Entonces la vacuna ya sabemos nosotros cómo debe ser almacenada, ¿no es cierto?
En el establecimiento local, vamos a recordar, ¿no? Que puede ser de 1 a 3 meses, ¿no? De +2 a +4. A +8, perdón, a +8, ¿no? Generalmente, ahí está +2 y +8, bien grande, ¿no? Igualmente para BCG, sarampión, polio, sarampión, fiebre amarilla, todas nuestras vacunas, realmente. Y de +2 a +8 también, no, y no congelar, no se congela, ¿no? No se puede congelar la vacuna porque ya pierde su acción, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener siempre nuestro refrigerador, este, tenemos que tener nuestro refrigerador ya, nuestro conservador, nuestro conservador bien preparado. Bien, tiene que tener sus tiempos también de limpieza, ¿no? Y tenemos que saber dónde colocar estas vacunas. ¿Ya? En esta temperatura, +2 a +8. ¿Cómo almacenamos, ¿no? A +2 a +8, ¿no? Tenemos que verificar eso siempre. Y si estamos en el establecimiento, hospital, centro de salud, tenemos que estar verificando diariamente. Tenemos un control que hacemos diarios, anotando incluso, ¿no? En las mejores condiciones, lógicamente, cuando se almacena, en los niveles de cadena de frío de la red nacional, ahí está la red nacional, y hay cámaras frigoríficas, se almacena a largo tiempo, no menor a 12 meses, equipos frigoríficos también para congelar los paquetes fríos, ¿no? En los almacenes del nivel regional o almacén regional, miren, regiones diversas, tienen también cámaras frigoríficas, equipos de refrigeración, congelación, 3 a 6 meses. ¿Se dan cuenta? A nivel nacional, ¿no? 12 meses. Este es de 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque ya viene, porque ya tiene un tiempo en el almacén del nivel nacional. Baja al regional, ¿no? ¿Ya? Estas son las cajas, las MK144, la MK204 y MK304 que se utilizan para el almacenaje de las vacunas, ¿ya? En la red nacional de cadena de frío, en nivel local. ¿No? No sé si ustedes han visto, ¿no? Yo tenía esa MK144, esa la manejaba en esos tiempos. He llegado a tener la MK204 y MK304, ¿no? Pero son para grandes cantidades de vacunas. El refrigerador Ice-Line, los refrigeradores Line en la parte interna, cuando se utilizan, dice, en las paredes laterales tiene paquetes fríos, le otorgan su principal fortaleza. Generalmente es así, pues, el mantenimiento, ¿no? La autonomía frigorífica que le da esto. Temperaturas entre 2 a +8, mantiene estos refrigeradores que se utilizan en salud, ¿no? Por 49 horas a más 32 grados centígrados de temperatura ambiental, con 8 horas de energía eléctrica continua al día, mantiene las vacunas con temperaturas seguras a +2 a +8 por 24 horas a +43 de temperatura ambiental. O sea, una cosa es afuera, el ambiente, y otra cosa es adentro, que es +2 a +8. Deben ser precalificados y contar con el código dado por la Organización Mundial. Eso es lo que hay que revisar, pues, en estos equipos, ¿no? En estos equipos todo debemos revisar, ¿no? Para asegurar su rendimiento, su calidad y su seguridad. Bien, igualmente acá hay unas recomendaciones para almacenamiento de vacunas en refrigeradores Ice-Line, refrigeradores que son fabricadas para la conservación de vacunas, no son las domésticas, ustedes verán, son horizontales, que son las mejores, ¿no? Su diseño permite prolongar la estabilidad de la temperatura ante la apertura de puertas. Cuando son verticales se pierde rápido, si usted abre cada rato la puerta, por eso las vacunas, cuando ya estamos en el establecimiento, hospital, en el centro de salud, en el ambiente de vacunación, del área de vacunación donde se vacuna, usted tiene que abrir una vez para sacar la vacuna y colocarlo en su termo KST, u otro termo que utilice, ¿no? Con sus paquetes fríos, su termómetro lógicamente, y tiene que abrir la puerta nuevamente cuando la vuelva a guardar, ¿no? Después no puede abrir, se sabe. ¿Ya? Entonces, estas son las características. Varía esas temperaturas, varía según la zona del refrigerador. Es necesario conocer su valor en el nivel inferior y nivel superior. Tenemos que ser curiosos, tenemos que investigar con nuestros equipos cómo se están conservando, ¿no? Diariamente, zonas de almacenamiento, la intensidad de temperatura en cada zona de almacenaje, en cada caja térmica que utilicemos, ¿no? Cómo se conserva con los paquetes fríos, ¿no? Esas son la metodología para el almacenamiento.
la conservación del frío, no abrir innecesariamente la puerta del refrigerador, abrir la puerta solo para ingresar o retirar los productos, almacenar la vacuna solo en el interior de las canastillas, no almacenar más del 75%, ojo, eso es importante, no es saturar, no almacenar más del 75% de la capacidad útil, o sea, hay un 25% que debe quedar libre. Ingresar y retirar los productos en el menor tiempo, abrir la puerta del refrigerador solo en un ángulo de 45 grados, no totalmente. No permitir que personas no capacitadas manejen el refrigerador. También les recordamos que en un refrigerador, estos tipos de refrigeradores se colocan de 15 a 20 centímetros de la pared como mínimo. Nunca está pegado a la pared, porque eso también influye sobre la pérdida del frío, o sea, o puede calentar. Proteger de los rayos solares, no va a estar en la intemperie, pues el refrigerador, ¿no? Está en nuestro equipo. Ambiente ventilado, una base nivelada de concreto, ¿no? A veces en los pueblos, en los distritos, en los caseríos, donde se maneja puestos de salud, a veces pues los pisos no están nivelados, ¿no? Entonces ahí se tiene que instalar una madera, poner de tal manera que se nivele, ¿no? Para que no haya una desregulación de la temperatura. El cable de conexión eléctrica debe estar conectado al suministro de energía a una altura de 1,50 m del suelo, 1,5 m. Y para realizar la limpieza se desenchufa pues el termocorriente, ¿no? Las consideraciones son que tiene que tener personal calificado, que identifique vacunas por tipo, por lote, fecha de vencimiento, ubicación al interior de los equipos frigoríficos, temperatura de almacenamiento, que es importante, es lo vital, ¿no? Y cumplimiento de las normas de seguridad. Siempre recordemos la seguridad. En la nevera vertical no se recomienda, ¿no? Hay equipos que se continúan, pero ya no es recomendable. Entonces acá hay una serie de consideraciones, ¿no? El transporte, cuando llegamos al termo portavacunas, por ejemplo. ¿Para qué se utiliza? Para transportar las vacunas, para vacunar en el terreno, ¿no? Es un recurso de emergencia también cuando en la refrigeradora pasó algo ahí con la temperatura, se cortó la luz, ¿no? Inmediatamente se ponen en esos termos, para eso tenemos los paquetes fríos, ¿no? Y con su termómetro, lógicamente, durante la vacunación, mantener vacunas, para mantener la vacuna también durante la vacunación, sacamos ahí para aplicarle a los niños que han venido, ¿no? Bueno, acá hay varias recomendaciones que hay que dar, ¿no? Ahí están los termos portavacunas, como elementos técnicos fabricados especialmente para ser utilizados durante la vacunación o para el transporte de vacunas, casa por casa, se quiere vacunar, ¿no? Ahí está la Yoyi Style, que tiene 6 paquetes fríos, capacidad para vacunas 24 litros, la KST, que es lo que yo más he utilizado, por ejemplo, ¿no? 4 paquetes fríos, ¿no? Capacidad para vacunas 17 litros. Uno 1.7 creo que es, 1.7 litros, 2.4. Y Blow King, 4 paquetes fríos, capacidad para vacunas también de 1.7, ¿no? Esos son de acuerdo a la práctica, la experiencia que tenemos, ¿no? Transporte y material de acondicionamiento, la caja transportadora. Este tipo de cajas, por ejemplo, la primera es la que utilizábamos en el centro de salud, en un distrito. Era amplísimo el distrito, ¿no? Entonces son de material aislante, de poliuretano, para conservar la vacuna a temperatura recomendada. Esas las van a utilizar ustedes en las zonas más alejadas, sobre todo, bastante, ¿no? Para transportar las vacunas. Ahí están los termómetros, ¿no? Y es indispensable, ¿no? Es la herramienta indispensable. Indicadores de temperatura, está normado que todo equipo, elemento térmico u otro en donde se almacenen o transporte vacunas, su uso es obligatorio. No podemos dejar de usar un termómetro, ¿no? Pueden ser de tipo de alcohol o de tipo digital, los de tipo de alcohol son de vidrio, el líquido indicador de la temperatura es alcohol con una tintura de color. Los de tipo digital son electrónicos, que ya han llegado, miren, imagínense, ya estamos en los electrónicos, su característica es la que la temperatura puede visualizarse en una pantalla, su sensor es flexible, un bulbo termistor de gran precisión. Miren, ahí están los modelos. Y el data lawyer, ¿no? El data lawyer.
Son las últimas, realmente, avances, ¿no?, que tenemos ya en los últimos años, ¿no? Son termorregistradores electrónicos de temperatura continua, ¿ya? Acuérdense, termorregistradores electrónicos. Su exactitud es menor a 0.5, lo que le da una gran confiabilidad. Su funcionamiento es a base de una pila de litio de gran durabilidad. Sus parámetros de funcionamiento son configurables con un software y de transferencia de datos a la computadora. ¿Ya? Ahí van a estar y van a salir, usted lo va a poder controlar en la computadora. Usted va a abrir y ahí va a ver cómo si se ha mantenido o no. Imagínense. Proporciona información no manipulable del número de veces de desviación de temperatura, tiempo de exposición, ¿no?, temperatura mínima y máxima, entre otros datos. Permite evaluar mediante gráficos y base de datos la trazabilidad de la temperatura, cómo ha ido la temperatura, cómo ha oscilado esa temperatura, ¿no?, todo el tiempo que la vacuna estuvo en el refrigerador o en el termo portavacunas. Su uso ha sido ya normado por el Ministerio de Salud, ¿cierto? Eso es un gran avance, porque nos da mayor seguridad y ahí nadie nos puede sacar la vuelta. Lo vamos a ver, todas las variaciones que ha tenido, ¿no? Igualmente, bueno, acá hablamos de los paquetes fríos, ¿no? Saben que los paquetes fríos tienen la función de mantener la temperatura interna del termo para las vacunas, ¿no? También se debe, estos paquetes fríos deben rodear a las vacunas. Se recomienda los de 400 cc para termos chicos, y para los más grandes, los de 600, ¿no? Debemos de tener 2 juegos para reemplazarlos, pues uno ya está congelando y el otro en uso. Mínimo, mínimo. Si tiene más, mejor. Pero mínimo debemos tener, pues, para poder reemplazarlos. Antes de introducir los termos, ¿cómo debemos hacerlo? Por ejemplo, ese es un procedimiento que los enfermeros nunca deben olvidar, ¿no? Siempre los recuerden, ¿no? Antes de introducirnos, yo lo voy a sacar del refrigerador directamente el paquete frío y lo voy a colocar en el termo. No. Tenemos que dejarlo en el medio ambiente hasta que haya presencia de gotas de agua sobre la superficie del paquete frío, ¿no? Que ya no haya escarcha, que no haya escarcha, ¿no? Porque me puede congelar la vacuna después y la inutilizo, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Dice paquete frío con agua. Deben contener solamente agua, porque dice que si se utiliza con sal, se corre con riesgo de que se congele la vacuna. Agua más sal se congela a menor temperatura, ¿no? Los paquetes fríos son soluciones, dice, eutécticas, dice. Es un término que yo no lo manejo tanto, pero dice que significa que el punto de congelación es inferior a 0 grados centígrados. ¿Ya? O sea, esos paquetes fríos con esas soluciones, ¿no?, son soluciones con sustancias que bajan la temperatura, ¿no? Pueden estar en estado líquido y presentar bajas temperaturas menor de 0 que pueden congelar la vacuna. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con estos paquetes fríos, ¿ya? Entonces ya saben ustedes, tener doble para cambiar, para asegurar el cambio, el recambio de los paquetes fríos, tenemos que tener doble juego, ¿cierto? Además es importante que los dejemos un poco antes, que boten un poco, que la escarcha se desaparezca en el paquete frío antes de ponerlo en la caja. ¿Ya? Y ahí ven el proceso, ¿no? Cómo se colocan en los diferentes, en el termo KST y en nuestra caja térmica, ¿no? Bien. Acondicionar los paquetes fríos congelados, dejar los paquetes fríos en una mesa, ya lo dijimos. Está prohibido hacer esto, ¿no? Directamente del freezer a la caja térmica. Bien. Las pautas para un control y registro adecuado de temperatura. Esto es importante dentro de la gestión de la cadena de frío, ¿no? Hacer un monitoreo adecuado de la temperatura cumpliendo lo siguiente. Primero, controlar y registrar diariamente la temperatura. Tiene que haber una hoja de control y registro de la temperatura de refrigeración. Uno marca 4 grados, 5 grados, 6 grados, 8 grados, ¿no? No es bueno que esté siempre que esté en el límite, de 2 a 8, dicen. Entonces, que esté en el 8, imagínense, se puede pasar al 9. Si es del 2, puede bajar al 1, ¿no? Entonces, tenemos que tener una mirada diaria y un registro de la temperatura, ¿no? Para ver que estamos
para controlarla y para poder mantener lo que requiere la vacuna. Hay que verificar el funcionamiento del refrigerador, ¿no? El visor de encendido. Porque ¿qué tal si en cualquier momento no nos damos cuenta y se va la luz? Es de día, no tengo la luz prendida, ¿no? Verificar el punto de calibración del termostato también. Hay que revisar el termostato, hay que registrar la temperatura del data logger, verificación del visor del encendido. Siempre hay que tomar en cuenta estas pautas para control y registro adecuado de temperatura. Hay un manejo también de la hoja de registro de temperatura de refrigeración, que yo creo que ustedes todos lo hacen esto, el registro de temperatura, miren cómo hay que hacerlo, aquí está el formato, hay que poner el refrigerador, la marca, el modelo, capacidad, código patrimonial, en fin, eso lo pone ya logística, termostato calibrado en el número, tal, registro de temperatura, el día 1, 2, 3, 4, en la mañana, en la tarde, en la mañana yo entro a mi turno, en la tarde cuando yo salgo, ponte la temperatura ambiental, el turno mañana, tarde, ahí está diario, que la gráfica de temperatura, hay que hacer la gráfica, ¿no es cierto? Para ver cómo va oscilando la temperatura, que no debería ser, debería mantenerse realmente, ¿no? Entonces, de lo contrario, si se sube, por ejemplo, más de 8, miren, ahí también el color rojo, ¿no? O rosado, es peligroso, pues. Tienes que tener que tomar acción inmediata. Igualmente, si baja también, ¿no? La temperatura, si baja de 2, por ejemplo, ya, en alerta, de 1, ¿no? Y luego, si empieza a -0, tomar acciones también inmediatas, ¿no? O sea, tenemos que tener un control exigente, ¿no? Y en la supervisión, si alguien es supervisora, tiene que ser muy exigente en la supervisión. Tenemos que tener cuidado porque son vacunas para personas, vacunas que van a darle la inmunidad, ¿no? Vacunas que ellos van a sentir que están protegidos y no les podemos mentir, y es mentir no cuidar la temperatura de nuestros refrigeradores, de nuestras cajas térmicas, ¿no? Entonces tenemos que manejar bien la cadena de frío, es todo un proceso de gestión, hay que planificar desde el recurso que necesitamos, tanto material, los insumos, los recursos humanos también, ¿no? Los impresos, los documentos, los formatos, ¿no? Que debemos tener para asegurar este control. Vino la supervisión y ahí está puesto nuestro, ¿no? Ay, yo no lo puse porque no tuve la hoja. Se encuentran esas situaciones. Entonces tenemos que tener suficiente. Para eso también tenemos un establecimiento y tenemos que pedirle al jefe del establecimiento o director del hospital o quien corresponda, ¿no? Que nos dote de acuerdo a lo programado, de acuerdo a lo planificado, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer monitoreo o supervisión. Recuerden que la supervisión es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si hay un personal nuevo, si vamos a un puesto de salud, o somos de nivel central, o somos de una iglesia, de una DIRIS, ¿no? Entonces, supervisión implica enseñanza. Fundamentalmente, la supervisión implica enseñanza, pero también aprendizaje. ¿De quién? ¿Quién aprende? Aprende el supervisado, pero también aprende el supervisor. ¿Qué aprende el supervisor? De la realidad del supervisado, porque no todos tienen los suficientes recursos. Van a verlo en la práctica, ¿no? Todo lo que estamos hablando es lo que debería haber, es lo ideal. Pero ocurre casos en los cuales hay ciertos requerimientos que no se dan por etapas, ¿no? Hay que verificar el funcionamiento del refrigerador, ¿no? Miren ahí la temperatura, el punto de calibración del termostato, ¿no? Entonces, el manejo de los frascos abiertos como vacuna multidosis también, cuántas horas dura la vacuna BCG, 6 horas. O sea, estos frascos multidosis que son abiertos, porque son para muchas dosis. No es si es una dosis ya lo descarto, pues, ¿no? Ya se sabe cómo se eliminan los frascos. Pero la BCG, ¿no? Dura 6 horas. La OPV, la vacuna polio oral, 4 semanas. La DPT, DT, HB, 4 semanas. Pentavalente, 4 semanas. Antihemalítica, 6 horas. SRP o SR, 6 horas. ¿Sí? Las de menor duración son las BCG, la antihemalítica y las del sarampión, papera, rubiola o sarampión rubiola, ¿no? La ruptura de la cadena de frío. Cuando se da este proceso en el cual hay exposición de las vacunas a temperatura fuera del rango recomendado, y estamos terminando,
Causas internas pueden ser la falla del equipo de cadena de frío, falla en el suministro de energía, cortocircuito, apagón, mantenimiento, la falta de gas propano, la batería si es que utiliza, la batería con bajo voltaje, la desconexión accidental, oiga, ocurren, por eso hay que estar monitoreando siempre, hay que hacer los seguimientos, siempre tenemos que estar mirando, ¿no? La observación, que es un elemento fundamental y una característica del enfermero, ¿no es cierto?, para nuestro proceso de atención de enfermería, ¿no es cierto?, en nuestra valoración, datos objetivos, ¿no? Objetivo, lo que yo observo, la observación es fundamental, entonces hay que observar, fallas o desgaste del conector, no cerrar correctamente, a veces no se cierra correctamente, eso es visto, no cierran, o sea, pensaron que cerraron y se quedó solamente pegado un poco, pero no totalmente estaba cerrado. Imagínense, la temperatura ahí falla, ¿no? Ahí inmediatamente se sube, falla en el control diario, ¿no? Por eso puede ocurrir la ruptura. Los efectos, ¿no? Se inactiva la vacuna sensibles al calor, ¿no? Más de 8 ya hay calor. Y ahí está la vacuna que se inactiva. Temperatura, o también se pueden congelar, ¿no? Por debajo de 0. Uno tiene efecto sobre la potencia de la vacuna, o sea, anula la potencia de la vacuna, o reacciones adversas, que le llamamos errores programáticos, ¿no? No debe ocurrir los errores programáticos. Errores programáticos son errores humanos, ¿no? Perdón, son errores, perdón, debido a estas reacciones adversas. Pero eso es error humano porque si nosotros no hemos considerado esa temperatura en este caso, ¿no?, que se ha congelado, es un error humano, ¿no? No he monitoreado, no he supervisado. Tengo que estar verificando mi temperatura, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto. No debe ocurrir estos errores programáticos. ¿Qué hacer en caso de producirse la ruptura de la cadena de frío? Restablecer la cadena de frío, ¿no? Y ahí nos dice cómo, ¿no? Trasladar las vacunas, el data logger, el termómetro, una caja transportadora con paquete de fluidos adecuados, ¿no? Contemplando, hay un plan de contingencia también del establecimiento en el cual tiene que estar todas estas situaciones. Inmovilizar las vacunas también es un segundo paso. No se utilizan las vacunas hasta esperar los resultados de la evaluación de la ruptura por el responsable de la cadena de frío de la institución, de la DIRESA, QDESA o MINSA, ¿no? Notificar la ruptura de la cadena de frío, ¿no? Los establecimientos transportan la data logger para su lectura inmediata, la ficha de notificación de ruptura de cadena de frío, hoja de control de temperatura e informe del médico jefe de responsable del servicio, ¿no? El algoritmo de modificaciones de ruptura de cadena de frío, acá, bueno, para recordar lo que debemos de hacer, ¿no? Aquí está, establecer la cadena de frío, segundo, inmovilizar la vacuna, tercero, notificar a nivel inmediato superior, ¿no? A quien sea corresponda, DISA, DIRESA, DIVIS, ¿no? La estrategia, ¿no? En fin, ¿no? Es un círculo que realmente se forma para poder informar inmediatamente, notificar, para que se sepa, ¿no? Para que también se ayude a que continúe la cadena, o sea, que se recupere esa cadena de frío, ¿no? Acá está el formato de notificación de ruptura de cadena de frío, ¿no? Donde hay un inventario. Y hay toda una norma técnica, la 497 de 2017, en el cual se especifica, ¿no? La estructura, dice que esta es la estructura de esa norma técnica, que deben revisarlo, de acuerdo a la norma técnica que les he puesto, la base legal. La base legal dice todo esto, ¿ya? Lo que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo, es, recuerden bien que la finalidad es contribuir al control, eliminación y erradicación de enfermedades prevenibles por vacuna, optimizando los procedimientos de la cadena de frío como elemento indispensable para lograr la protección de la población. La cadena de frío es vital, ¿ya? Es parte de nuestra vida también como enfermeros, ¿no? Imagínense que se nos vaya la cadena de frío por una cuestión humana, ¿no? O sea, por un error humano, ¿no? Los elementos de la cadena de frío, recursos humanos, ¿no? Es tan importante, ¿no? Ahí están todos los recursos humanos que se contemplan en esta norma técnica de cadena de frío, ¿no? Cómo debe ser el almacenamiento de vacuna, que ya lo hemos hablado, ¿no? Miren, les voy a revelar algo. Está determinantemente prohibido en todos los niveles almacenar junto con las vacunas
medicamentos reactivos, muestra laboratorio. Ojo, así lo dice la norma técnica. Años antes, la gente hasta guardaba su gaseosa, ¿no? A veces los médicos no son conscientes, incluso algunos, ¿me puedes guardar este frasquito de antibiótico? Nuestro refrigerador es exclusivo para vacunas, no es para nada más. Ya recuerden, no hay favores, porque el favor es hacer daño, es romper la cadena de frío. ¿Ya? Bien. Recordarles que en caso de desastre hay que evaluar los riesgos potenciales de ruptura de cadena de frío, por ejemplo, de un terremoto, por ejemplo, ¿no? Que Dios no quiera, ¿no? Pero el Perú pues es un país ubicado en la zona del cinturón de fuego. Por lo tanto, estamos expuestos a terremotos. Aparte, dicen, el silencio sísmico puede tener, creo que hoy día en la mañana hemos tenido un temblor, ¿no? De baja intensidad, pero de todas maneras podemos estar expuestos. Este es un factor que puede romper la cadena de frío, ¿no? Entonces, en caso de ese desastre, ¿no? Los riesgos, daños en el futuro establecimiento, pues, se debe trasladar inmediatamente la vacuna al establecimiento de salud más cercano. Para eso debemos hacer un plan de contingencia, colegas y futuros colegas fiscales. Tenemos que tener un plan de contingencia siempre. Hay un plan de contingencia de la institución que lo hace quien está encargado del tema de emergencia, de desastres, ¿no? Siempre hay un plan de contingencia y ahí tiene que estar, y si no hay que hacer nuestro plan de contingencia propio de nosotros de la vacunación, porque puede ocurrir. ¿Qué hacer en ese momento? Y para eso, dos palabras básicas. Coordinación y articulación, colegas. Coordinación y articulación en todas las acciones que hace enfermería. Tenemos que coordinar y articular siempre. Y para eso significa la comunicación, significa que tenemos que tener comunicación, ¿no? Significa que tenemos que tener comunicación. Entonces, una buena comunicación con un centro de salud adjunto, con un hospital, ¿no? Entonces, considerar siempre esto, ¿no? Saber coordinar ya con ellos nuestro plan de contingencia, ¿no? Reunirnos. A veces somos en un mismo ámbito varios establecimientos, ¿no? Ocurre, ¿no? Que hay varios establecimientos. Entonces hay que reunirnos, hay que ver, mira, tenemos un plan de contingencia, ya, si ocurre acá, ¿dónde lo mandamos? Ya, te lo mando a ti. A lo mejor ellos tienen, a lo mejor se fue la luz y no tenían, ¿cómo se llama estos equipos de luz que funcionan incluso con gasolina? Lo tuve en un pueblo, en Lancones. Nosotros no teníamos como centro de salud eso. No había luz en las noches. Entonces, la municipalidad, coordinamos con la municipalidad y la municipalidad nos puso no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llama? Es un motor de luz, exacto, así se llama, motor de luz. Ese motor de luz nos permitía que nuestra vacuna se conserve durante las noches, porque no había luz, igualmente, ¿no? O sea, mire, la coordinación con el municipio, la coordinación con los actores involucrados en el tema de la vacunación, ¿no? De tal manera, los establecimientos mismos de salud, de tal manera que podamos salvar nuestra vacuna que cuesta tanto y sobre todo que salvan vidas, ¿no? Salvan vidas. Ya sabemos que las vacunas a lo largo de la historia han salvado vidas, ¿no? Ha sido una de las medidas que han contribuido mucho con la humanidad, ¿no? Entonces, eso es lo que venía a decirles. Si hay alguna pregunta, por favor, estoy presta a contestar. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Se me escucha? Por favor, a los organizadores, ¿me escuchan? Sí, señorita. Si no hay alguna otra pregunta, damos por finalizado el curso. Bien. Espero, de todas maneras, quiero decirles unas palabras de motivación a este grupo que ha participado. Traten ustedes siempre de realimentarse con las normas que les he presentado. Este PPT va a llegar a ustedes, así es que revísenlo, vean las normas y lean las normas.
porque las normas tienen un rico contenido, ¿no? Vacuna por vacuna, para que ustedes conozcan cada uno, porque no nos hubiéramos alcanzado el tiempo que hemos utilizado en esta presentación, ¿no? También quiero, bueno, reiterarles mi agradecimiento y decirles que son tiempos en los cuales tenemos que seguir capacitándonos para para fortalecer las capacidades que ya tenemos como enfermeros para nuestro desarrollo personal y contribuir con la sociedad, ¿no?